visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A continuación, el programa de la firma Macis y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Hágale Números, donde tratamos de hablar de forma práctica temas contables, tributarios, financieros y laborales. Hoy con un tema muy rico, donde queremos a ustedes indicarles todo aquello acerca de laboral, cómo son los 7 errores más comunes que cometen los empleadores desde el reclutamiento hasta la desvinculación, o sea, la salida del personal. Macis y Asociados presenta su programa de análisis y formación en contabilidad, finanzas, tributación, administración y mucho más, con Néstor Macis. Esto es Hágale Números. Bueno, como les indicaba, hoy vamos a tocar un tema laboral muy importante y hoy nos acompaña el licenciado Luis Medrano, abogado y notario desde 1987, experto en asesoría, litigio y capacitación laboral desde 1996, exsecretario y letrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, socio y fundador de las firmas Labor Law Corp y Labor Law Business. Aquí el licenciado prácticamente no necesita presentación, todos lo conocemos como un excelente abogado laboralista de mucho conocimiento y a quien le damos la bienvenida y le decimos buenas noches, don Luis, gracias por acompañarnos. Buenas noches, don Néstor, muchas gracias, en realidad muy complacido de estar en su programa Hágale Números. De verdad que cuando usted me invitó, lo importante era tratar de ubicar un tema que resultara no solo atractivo, sino que de paso contribuyera a formar a las personas, a los estimables oyentes y la audiencia general. Y fue así como pues salió este temita, 7 de los errores, porque normalmente los patronos cometemos muchos errores. Y la idea es hablar de eso y pasando pues por todo lo que es una relación laboral, es decir, desde el momento en que iniciamos un proceso de reclutamiento hasta que una persona sale de la empresa. Sí, don Luis, es importantísimo este tema, incluso porque normalmente uno que anda en algunas otras empresas, ahí uno ve estos errores que ahora vamos a analizar, que se repiten, ¿verdad? E incluso con conocimiento de causa, o sea, los empresarios conocen que hacen estos errores y los vuelven a hacer, y los cometen incluso cíclico, o sea, lo cometen en un funcionario, ellos se dieron cuenta del error y lo vuelven a repetir. Entonces, bueno, importantísimo que hablemos de estos 7 errores más comunes, porque sí, definitivamente hay muchos otros errores, pero estos son como los más evidentes que uno ve en las empresas, incluso en empresas pequeñas, en empresas medianas y en empresas incluso grandes. Claro que sí. Que tienen todo un sistema o toda una estructura formal,
y se dan en algún momento alguno o varios de estos puntos que vamos a hablar. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Con esos errores comunes donde podemos decir la carta oferta, ¿verdad? ¿Qué podemos analizar acerca de la carta oferta y qué es carta oferta? Claro que sí. Empecemos hablando de que la carta oferta es la propuesta de empleo. Es lo que yo le digo a la persona que le ofrezco en atención a un puesto de trabajo, a un lugar de trabajo, al salario de la persona, a las funciones generales que esa persona va a desempeñar y particularmente qué le voy a pagar y qué beneficios va a tener. Y ahí es a donde entramos entonces en ese juego de, bueno, no siempre esa carta oferta responde a lo que verdaderamente es la voluntad de ofrecer, sino que la lanzo como un anzuelo, claro, para ver si logro pescar a la persona. Pero ya cuando tengo que formalizar esa carta oferta en un contrato de trabajo, resulta que la cambio, o resulta que le quito cosas, o inclusive, peor aún, resulta que ofrecí, demostrando tener una intención de contratación, cierto nivel de seriedad, y resulta que un día antes de que la persona iniciara el trabajo, le digo, mire, hubo un cambio de circunstancias, ya no lo ocupo en este momento, más adelante lo llamo. Wow. La famosa frase del tico, ahí hablamos. Y posteriormente no lo llamé. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que esa persona tenía un empleo estable en otro sitio y renunció. Wow. Y entonces quedó guindando. Y entonces ahí donde uno dice, uña, señor patrono, vea, puede ser que efectivamente le hayan cambiado las circunstancias, pero tenga más cuidado, porque entonces se puede ver expuesto a un proceso legal donde esa persona le va a reclamar una indemnización por haberse quedado sin empleo. Ok, existe esa posibilidad de que después de que a mí me hacen todo el reclutamiento o el proceso, yo puedo demandar a la empresa porque me cambiaron las condiciones iniciales. Vamos a ver, hay dos formas de ver esto. La primera forma es cuando hay una carta oferta que se refleja en el contrato de trabajo, porque muchas veces uno dice en el contrato no solo lo compone el cuerpo del documento que llamamos contrato, sino también todos los documentos conexos, que un perfil de puesto, que las negociaciones o tratativas, que la oferta de empleo. Y resulta que 1 año, 2 años después, lo que decía la carta oferta yo no lo cumplí. Bueno, esa carta oferta puede dar lugar a una demanda por incumplimiento del contrato. La otra situación se da precisamente en eso que le decía. Presenté la oferta, la persona la aceptó, renunció a su empleo, a su estabilidad, y resulta que luego le digo, no, mira, ya no te ocupo. Bueno, ha habido casos en esas circunstancias donde la persona que se considera afectada ha demandado al empresario por daños y perjuicios, y los tribunales laborales le han reconocido una indemnización de 1, 2, 3, 4 meses de salario, precisamente por esa falta de palabra y esa falta de formalidad del empresario. Yo tengo una anécdota de una persona conocida donde le llevan todo un proceso de contratación, le indican que el salario es tanto, la persona se va el primer día a trabajar y cuando lee la acción de personal ve 400,000 colones menos en el salario. O sea, esa persona, que es una persona conocida mía, se va, no acepta. Pero muchas personas, por un asunto de necesidad, se quedan y aceptan, pero ya desde ese momento creo que entran en un ambiente de incertidumbre y creo yo hasta de desconfianza de lo que va a pasar en ese trabajo, ¿verdad? Incluso hasta puede haber un desempeño caído por esa situación y se quedan porque tal vez necesitan el trabajo. Pero bueno, esta persona dijo, no, mire, esto no fue lo que conversamos en todo el proceso que duró 3 o 4 semanas,
¿verdad? Y se fue. Entonces, bueno, la carta oferta tenemos o tienen que los empresarios y los empleadores definirla muy adecuadamente y más que eso, respetarla. Eso es. Esa es, digamos, la conclusión de este primer tema. Tener claridad en qué es lo que voy a ofrecer, que sea algo que yo puedo razonablemente cumplir. Y en segundo lugar, sí, efectivamente, cuando yo materializo el contrato de trabajo por escrito, cumplirlo. Sí. Eso es vital. Perfecto. Vamos con el segundo error más común y dice ausencia de contrato escrito. ¿Qué pasa cuando no existe contrato escrito? Bueno, en ese punto, don Néstor, llegamos a plantearnos lo siguiente. Señor patrono, ¿cuál ha sido su trayectoria a través del tiempo? ¿Cómo ha trabajado usted el tema de las contrataciones? Entonces hay patronos que me dicen, no, mire, todo palabra. U otros me dicen, no, yo hago un documentito, pseudoacción de personal. Y otros me dicen, no, mira, yo me conseguí por ahí un machotito de contrato de trabajo, entonces de eso es lo que uso. Vamos a ver. Yo primero que todo les digo, tengamos claridad en que hay una norma en el Código de Trabajo que define claramente cuál es el contenido de un contrato de trabajo, que es el artículo 24. Pero lo más relevante es que de la relación de los artículos 25 y 478 del Código de Trabajo se desprende que es una necesidad, es un imperativo que exista un contrato por escrito. ¿Por qué? Básicamente porque ese contrato es el que le va a servir de prueba al patrono, claro, en caso de un conflicto. Y entonces ahí entra en juego el 478. Pero el 478 que el trabajo le dice a usted que la carga de la prueba en la mayoría de los aspectos de la relación laboral le corresponden al patrono. Entonces es ahí donde usted dice, sí, de verdad es necesario. Pero entonces viene la otra parte. Y la otra parte es que yo como patrono tengo que tener claridad que yo no puedo trabajar en base a machotes. Que esa es la otra parte que yo cuestiono. Mire, no pida machotes. Haga un contrato para cada categoría ocupacional y de acuerdo al área, al departamento en que la persona está. Porque no es lo mismo, por ejemplo, el modelo de contrato para los empleados del área comercial que el modelo del contrato para los empleados del área operativa o para los del área administrativa o para las jefaturas, directores, gerentes y demás. Todos son modelos diferentes. Entonces yo no puedo hablar de contratos, de machotes. Inclusive en nuestra práctica profesional de nosotros hablamos de Frankenstein porque son verdaderos monstruos los que nos encontramos. Inclusive cosas como esta. Dicen que machotes de contratos y entonces le ponen contrato de servicios profesionales bajo relación laboral. Wow. Entonces usted dice... Esa figura es única en Costa Rica. Correcto, y usted dice, ¿pero qué es esto? Y entonces agarraron un poquito de aquí, otro poquito de allá e hicieron ese monstruo. Bueno, eso nos pasa mucho a los contadores en el ejercicio liberal. O sea, hay clientes que se atreven a decirle a uno, don Néstor, ¿usted no tendrá un machotito ahí para hacer un contrato laboral? Y yo siempre les digo, no, mire, un contrato laboral tiene que hacerlo un abogado laboralista para que indique las cláusulas restrictivas y de alcance. Y eso le beneficia a usted. No, yo no tengo machotes. O sea, si no lo tiene un abogado, menos yo que soy contador público. O sea, y busque un abogado laboralista que al final el contrato para quien es bueno no es ni siquiera muchas veces para el empleado, es para usted como patrón. Es para el empresario, efectivamente. Inclusive nosotros insistimos en que el empresario debe ser muy cuidadoso en el modelo de contrato de trabajo que va a implementar. ¿Por qué? Porque aunque quede muy extenso, debe cubrir las necesidades del empresario en temas de confidencialidad, en temas de competencia, en temas de propiedad intelectual, en temas de herramientas, equipos de trabajo y demás. Y ahí le puedo seguir citando un montón de cosas. Y es ahí donde uno dice, puchica, sí,
definitivamente es necesario un contrato por escrito. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque, vamos a ver, el 25 dice, en ausencia de contrato escrito, presente 3 testigos que den fe de las condiciones esenciales de la contratación. Y ya si uno de los testigos se equivoca, ya puede perder el caso. Sí, claro. Entonces, y eso es muy normal. Sí, sí. Ok, vamos a hablar del tercer error más común y dice, ¿qué pasa cuando no existe contrato de confidencialidad? Usted acaba de mencionarlo. Y no competencia. ¿A qué se refieren estos términos? Vamos a ver. En Costa Rica existe en primer lugar la Ley de Información No Divulgada y su reglamento. De igual manera existen en el Código de Trabajo disposiciones específicas sobre no competencia o competencia desleal. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es transformar eso en prosa. ¿Dónde? Puede ser en una cláusula del contrato de trabajo, puede ser en un documento aparte que se llama compromiso de confidencialidad y no competencia. Pero lo importante es que el empresario sepa que eso tiene que hacerse desde el momento de la contratación. Correcto. O desde el momento en que la persona asume en la organización una posición donde tiene acceso a información sensible. ¿Por qué planteo esto? Básicamente lo planteo porque me da tristeza cuando una persona sale de la organización y le voy a pagar la liquidación laboral y me dicen, mira, hacerle el finiquito. Y en el finiquito mete todo lo que puedas sobre confidencialidad y no competencia. Correcto. Yo le digo, bueno, voy a echar mano de las canas que tengo a ver si logro, con mi experiencia, envolverlo y que me firme ese documento. Pero no siempre es posible. No, y muchos en trabajos diferentes, en contaduría pública, ¿cómo se llama? Ingenieros en sistemas, incluso abogados de planta. Bueno, los abogados creo que tal vez les es un poco más fácil interpretar esta norma, pero por ejemplo a ingenieros industriales, ingenieros en sistemas, no les explican normalmente los alcances de la confidencialidad, ¿verdad? Y luego en el finiquito uno se queda, y eso sí es, no, mire, eso nunca me lo explicaron, ¿verdad? No, yo no lo sabía, ¿verdad? No, yo no voy a firmar ese finiquito. Entonces, bueno, sería interesantísimo que en los contratos de trabajo que se realicen, por eso es que yo indico, tiene que ser hecho y realizado, revisado por un abogado laboralista. Incluso un abogado normalmente no tiene los alcances de conocimiento jurídico para hacer estos contratos. Bueno, y ahí es a donde yo inclusive muchas veces le digo al cliente, vea qué importante que es que usted tenga contrato de trabajo por escrito. Porque ahí mismo usted va a poder desarrollar qué tipo de información es la que quiere proteger. Claro. Qué tipo de barreras va a construir para evitar que le generen competencia desleal. Entonces, todo eso es muy importante, pero ¿sabe cuándo lo planteo yo? Cuando, vuelvo a insistir, una persona es despedida con responsabilidad patronal normalmente y me dicen, hacer el finiquito con cláusula de confidencialidad. Ese no es el momento. Claro. Porque la persona puede decir, no. Entonces a mí me debe amenazarlo con que no le vas a entregar el cheque de la liquidación o no le vamos a hacer la transferencia. Yo le digo, mire, es que usted no le puede retener la liquidación. Usted la tiene que pagar. Firme o no firme, la tiene que pagar. Entonces por eso es importante hacer en un contrato de trabajo, en un documento aparte, toda la regulación de confidencialidad desde el momento de la contratación. Claro. A veces el empresario dice, es que un abogado laboralista me puede salir caro, pero no es caro. Es más bien súper económico ante una situación incluso de litigio, de una acusación, o presentarse en una, ¿cómo se llama?, en un juicio laboral por no invertir un asesor laboral. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí vamos. Déjeme plantearle un temita más aquí con esto para cerrar este punto 3. Hay una cuestión que muchas veces los empresarios también quieren regular y es
no te podés ir a trabajar con la competencia. Correcto, eso es muy normal. Y firmame aquí donde dice que no te vas a ir a la competencia por 3 años. ¿Y cuánto me va a pagar usted? Eso se llama pacto de no concurrencia, que es precisamente limitar la posibilidad de que la persona se vaya a otro lugar que realiza la misma actividad a trabajar, a poner ahí a disposición de ese empresario sus conocimientos. Es que no es la información confidencial, es sus conocimientos, es su chip personal. Claro. Bueno, no podés. Lo que no saben es que para impedir eso hay que pagar. Correcto. Y entonces ahí también se han dado en los tribunales de trabajo demandas laborales para traerse abajo esas cláusulas en esos documentos que impiden a la persona trabajar. Claro, porque yo creo que entra el derecho al trabajo. Claro. ¿Verdad? Que está incluso constitucional. Entonces, es importantísimo en los contratos hacer, prácticamente es un contrato anexo, o es una cláusula dentro de los contratos. Puede ser, vamos a ver, hay posiciones medias que en el contrato de trabajo una cláusula es suficiente. Hay posiciones ya de alto nivel en que se requiere un documento anexo, muy light, 2, 3, 4 páginas, o muy extenso, hasta 30 he visto yo. Y bueno, y qué importante es, tanto para el funcionario como el patrono, identificar el límite superior de esa cláusula. O sea, cuando ya no raya, como decimos nosotros, en un exceso de jurídico, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener siempre vamos a tener constitucionalmente el derecho al trabajo. Claro. ¿Dónde está el límite que me puede brindar o me puede parar ese contrato de trabajo? Básicamente es proteger la información que no es de alcance público y el mal uso de esa información. Interesantísimo esta parte de los contratos de trabajo, donde incluso a mí me preguntan a veces, especialmente ingenieros en sistemas, ¿dónde yo puedo firmar ese contrato? Y yo le digo, mire, no sé, pregúntele a un abogado, y a un abogado laboralista. Yo le puedo recomendar muy buenos, como el licenciado don Luis Medrano, porque yo no lo sé. O sea, eso es algo muy jurídico, de una limitación y de un alcance muy laboral, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Creo yo que los patronos, empleadores en general, sean para un empleado o sean para muchos empleados, tener estos cuidados dentro de la redacción, no machote, de los contratos de trabajo, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, vamos a seguir por aquí con un tema súper importante, que son algo muy normal en el mercado, como son las horas extras y la disponibilidad, incluso a las horas extras en teletrabajo. Entonces, hablemos un poquito de eso, que es muy importante, las horas extras en teletrabajo, ¿verdad? Un tema muy nuevo, aunque ya creo que tenemos con la pandemia tal vez de estar tratándolo 2 horas, pero entre más preguntas hay, más preguntas existen, ¿verdad? Entonces... Así es, vamos a ver, don Néstor. Primero hablamos en términos generales de horas extra. Y entonces las horas extra nos conduce a tratar de regular la cuestión en el plano del empleo de confianza. Entonces, decimos que en este negocio todos son empleos de confianza. ¿Por qué? Porque usted es muy cercano a mí, que porque usted conoce la parte financiera de la empresa, que porque usted conoce la parte de ventas, que porque usted conoce la parte de producción, todos son empleados de confianza. Claro. Entonces, como empleados de confianza, están sujetos a la regulación del artículo 143 del Código de Trabajo, 12 horas. Claro. Entonces, yo te tengo trabajando 12 horas y no te tengo que pagar horas extra. Bueno, ese concepto está mal utilizado, porque el empleado de confianza es una excepción a la regla y requiere una serie de parámetros. Entonces, ya ahí hay un tema de mala aplicación de la norma. Por otro lado... Bueno, perdone que le identifique. Señor.
casi siempre los contadores de planta, o sea, los contadores de empresas, somos empleados de confianza. Algunos trabajan 12 horas, algunos 15 horas y son empleados de confianza. Entonces, algunos colegas me han dicho, Néstor, ¿dónde termino yo de ser empleado de confianza? Es un tema interesantísimo, especialmente, bueno, no sé si en otras profesiones o en otros puestos, pero por ejemplo el contador general me dice, es que yo siempre trabajo 12 horas por día porque soy un empleado de confianza, todos los días, ¿verdad? O sea, 12 horas. Lo que pasa es que hay una regulación, don Néstor, en el 143 del Código de Trabajo que establece varias categorías. Hay quienes han dicho que el empleado de confianza es el único, pero no. Resulta que esa norma empieza por gerentes, por administradores, por jefes, y ahí va pasando por diferentes categorías ocupacionales. Por ejemplo, ahí tenemos las personas que trabajan sin fiscalización o supervisión permanente, las personas que realizan su trabajo fuera de las instalaciones de la empresa, la parte comercial, y así por el estilo. Entonces hay varias categorías que están dentro de esa norma 143. El tema es que si, por ejemplo, usted me habla a mí de un jefe, de un gerente, de un director, sí, efectivamente están dentro del 143 con una jornada especial de 12 horas. Pero cuando usted me dice, por ejemplo, el chico o la chica que es auxiliar de contabilidad, pero tiene que estar ahí en los cierres contables, yo le digo, perdóneme, está mal empleado ese término. Sí. Él o ella son empleados sujetos a la jornada ordinaria de 8 horas. Entonces a esas personas hay que pagarles horas extras. No, pero tranquilo, me dice. No, mira, lo pagamos compensándole con tiempo libre. Cuando ocupan tiempo, aquí no se preocupan. Yo siempre les doy tiempo libre. Vamos a ver, eso no es así. Eso no es así. En ningún lado está en el Código de Trabajo autorizado pagar las horas extra con tiempo libre. Ahora bien, la otra cuestión a considerar es que entramos a la pandemia, entonces se privilegió el teletrabajo. Meses antes, de hecho, de que iniciara la pandemia en Costa Rica, había entrado en vigencia la Ley de Regulación del Teletrabajo. Correcto. Y unos meses después, el reglamento. Entonces, fue como un anillo bien calzadito en el momento. ¿Cuál es el tema? El tema es, vámonos todos para teletrabajo. Y entonces fue aquella estampida. Y no hubo una regulación clara en las empresas sobre cómo manejarlo. Puchica, pero ya a 2 años y medio, ya casi vamos para 3 años, de el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, uno dice, puchica, ya todas las empresas deberían tener una política sobre teletrabajo. Y entonces resulta que en la misma normativa se incorpora una reforma legal a la Ley de Regulación del Teletrabajo relacionada con la desconexión digital. Señor patrón, usted tiene que considerar que la Ley de Regulación del Teletrabajo habla que todo empleado tiene que manejar su horario con una hora de entrada y una hora de salida. Claro. No es que va a estar disponible trabajando las 24 horas del día. Correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo yo personas de que están conectadas todo el día. Sí, y se lo exigen. Y se los exigen. Por ejemplo, el otro día llegaba un exgerente de una empresa que me decía, mis jefes estaban en la India. Y entonces yo tenía que estar disponible trabajando de día para la operación de Costa Rica. Y en la madrugada para los jefes en la India. Mire, es una locura. Es una locura. Entonces tenemos que tener claridad de que esa desconexión digital es importante. Y desconexión digital no solo hablo de un correo electrónico, hablo del celular, hablo de cualquier herramienta tecnológica que me vincule con la empresa. Pero además de eso, otro dato importante, tengamos claro que de todo lo que hace el trabajador fuera de su jornada ordinaria, él va guardando evidencia. Claro. Entonces el día de mañana me puede llegar con una demanda laboral de horas extra donde me va a pedir reajuste de aguinaldo y vacaciones de toda la relación. Correcto. Reajuste de la eventual liquidación laboral que yo haya pagado. Y además de eso, el regalito estrella va a hacer que la sentencia se le comunique a la Caja Costarricense de Seguro Social para que la Caja del Seguro Social cobre
cuotas obrero-patronales sobre esos salarios no montos que reportados. no se han reportado. Entonces es una locura, es una bola de nieve. Claro. Es una bola de nieve que nada cuesta regularla de manera correcta. O sea, prácticamente el teletrabajo tiene como obligación la jornada ordinaria. Correcto. Y la jornada máxima de 12 horas. Así es. O sea, no más. No más. ¿Verdad? E incluso no se puede penar a un funcionario que con jornada ordinaria él desconecte el teléfono celular, ¿verdad? Especialmente aquellos que manejan un teléfono celular para la empresa y un teléfono celular personal. Correcto. Él tiene la potestad jurídica de apagarlo a las 5:30 si es la última hora. O siempre tendríamos que estar con el celular encendido por las 12 horas. Depende del puesto, depende de la posición de la persona. Yo ahí inclusive le digo, por ejemplo, tengo casos de personas que hacen teletrabajo y a su vez están con trabajo presencial. Pero entonces cuando están en teletrabajo se da una situación interesante. Deben tener disponibilidad. Deben estar atentos a cualquier correo electrónico, a cualquier mensaje de WhatsApp, a cualquier llamada telefónica, aun cuando su jornada ordinaria ya haya concluido. Entonces yo pregunto, miren señores, ¿y eso qué? ¿Cómo lo pagan? Ah, no, eso no lo pagamos. ¿Cómo lo vamos a estar pagando? Es que es el puesto, de la jerarquía, es el estatus. Señores, eso no es así, eso no funciona así. Las horas extra son una cosa y la disponibilidad es otra. Y cuando la persona fuera de su jornada laboral tiene que estar expectante para atender cualquier situación por medio de un teléfono, un correo electrónico, hay que pagar eso adicionalmente. Y aquí no me convierto en un pro trabajador, es que trato de informar y enseñar sobre cosas reales que se dan. Claro. Porque también hay demandas laborales de personas que han estado bajo ese régimen, no se les ha remunerado y después acuden a un juzgado de trabajo pretendiendo que se les remunere de toda la relación laboral. Y estoy hablando de años. Wow. Y es dinero, es dinero. Esto es Hágale Números, presentado por Macici Asociados. Esto es Hágale Números. ¿Qué hacer después de una inundación? Verifique que toda su familia y amigos hayan logrado evacuar. En caso de necesitar ayuda, comuníquese con las autoridades. Revise las conexiones eléctricas y conexiones de gas antes de conectarlas. Participe en la limpieza y mejora de las zonas afectadas. Busque cómo puede ayudar. Cruz Roja Costarricense trabaja con las comunidades. Antes, durante y después de las emergencias. Tengo 20 años de vivir en el Cerro del Tablazo. Hace más de 2 años tengo el radio base para estar ayudando a la Comisión de Emergencias. Cuando hay mucho aumento de lluvias, paso el reporte, se pasa 3 veces al día. Trato de estar al tanto para lograr prevenir y ayudar también a la comunidad a evitar un posible desastre. ¡Juntos prevenimos mejor! Esto es Hágale Números, presentado por Macici Asociados. Continuamos aquí en Hágale Números con este tema que estábamos aquí hablando fuera de cámaras, que es muy importante y siempre genera mucha conversación,
genera mucho chisme, se llama en la calle, ¿verdad? Porque no siempre lo que te dicen, incluso a veces desde un abogado, no es correcto, ¿verdad? Siempre que hablemos de temas laborales, busquemos un abogado laboralista. ¿Qué pasa cuando no hay reportes de planilla, por ejemplo a la Caja Costarricense, al INSS, o inclusive algo tan normal y sencillo como el comprobante de pago? Bueno, ahí yo lo que le digo a los empresarios es, vamos a ver, ¿cómo quiere usted dormir? Correcto. ¿Quiere dormir toda la noche tranquilo? ¿Quiere dormir con sobresaltos? ¿Quiere estar en vela toda la noche? Depende. Esa es la primera pregunta. Yo recuerdo cuando hace muchos años atendí a un cliente, tenía un problema seriosísimo, donde se le había venido la caja y se le había venido el Ministerio de Trabajo. Y entonces, en un proceso de varios meses, lo fuimos solucionando. Claro, implicaba dinero, pero lo fuimos solucionando y al cabo de un año, que ya resolvimos todo, me dice, Medrano, gracias, porque ahora sí puedo dormir. Al final duermo. Ajá. Y eso usted lo ve en el campo suyo, ¿verdad? Exactamente igual. El tema es que a mí no me gusta andar apagando incendios. No me gusta, a pesar de que esa es la labor del abogado, resolver problemas. Pero no me gusta que la gente se meta en problemas. Claro. Precisamente parte de lo que uno hace en derecho laboral corporativo es dar recomendaciones para un manejo preventivo de las relaciones laborales. Entonces aquí en este tema yo lo que le digo al cliente es, mire, vamos a ver, si usted quiere estar en paz y tranquilo, contrate bajo relación laboral, porque ese es el primer punto. ¿Cómo lo contrato? ¿Bajo relación laboral o por servicios? Bueno, lo ideal para muchos es por servicios, pero no tengo que pagar caja, no tengo que pagar derechos laborales y demás. Claro. El tema es que la realidad no es así. En el momento en que me caiga el Ministerio de Trabajo, en el momento en que me caiga la caja, o en el momento en que me agarre con el empleado, se me va a venir el mundo encima. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, los famosos costos. Los famosos costos implican que yo no reporto los salarios completos o dejo de reportarlos, a pesar de que es una típica relación laboral. Bueno, eso es un ahorro mal concebido, porque tarde o temprano eso le va a reventar. Pero le agrego un elemento adicional. Cuando yo voy a hacer despidos sin responsabilidad patronal, me le quedo viendo seriamente al cliente y le digo, tenemos pecados. Abogado, ¿a qué se refiere? Y entonces le voy haciendo una serie de preguntas relacionadas con este tema. Y entonces le cambia el semblante y me dice, sí, abogado, tengo pecados. Bueno, entonces valoremos hasta qué punto vale la pena seguir con este despido sin responsabilidad patronal o terminar bien negociando la salida de la persona. Correcto. ¿Ok? Entonces son diferentes situaciones que uno maneja acá, pero lo más relevante es que el empresario tenga claro que hay ahorros mal entendidos. Correcto. Porque tarde o temprano aquello se le va a venir encima. Y además con un agravante. Y el agravante es que hoy lo hago con un empleado. Y era lo que usted decía, error tras error. Lo hago con un empleado. Y luego lo hago con otro. Y lo hago con otro. Y entonces cuando se me viene el problema con uno es una cascada. Claro. Porque lo que va a resultar con uno, vienen detrás, en fila, 10 más. Sí, incluso eso es nosotros cuando damos asesoría empresarial, eso no es un ahorro de costos. Eso es algo prácticamente, más bien un costo adicional, Claro. En el cual usted va a tener que enfrentarse a un litigio y normalmente a veces el dinero no lo va a tener porque ya lo invirtió o lo gastó en otras cosas. Yo siempre le digo a mis clientes o a las personas que van por asesoría es ¿cuánto le cuesta a usted el negocio pagando todas las cargas sociales y los derechos como lo son? Porque cuidado, podría ser que no tenga negocio. O sea, si usted, porque a veces me han dicho, es que si yo pago todas las cargas sociales o pago todo lo que tengo que pagar, no me da el negocio.
Entonces yo normalmente les digo, entonces usted no tiene negocio. O sea, eso es una falacia comercial. O sea, usted si no puede pagar lo que tiene que pagar por ley, haga un estudio, tal vez no tiene negocio, ¿verdad? Incluso no tiene empresa. Porque si eso se revierte en un litigio, es casi siempre el doble o el triple de lo que tenían que pagar. Y normalmente no tienen ese dinero. Así es, así es. Y aquí quiero agregar otra cosa. Uno tiene que tener cuidado con este tipo de pasos y decisiones que toma. ¿Por qué? Porque si a mí me llega una visita inspectiva a la caja del Ministerio de Trabajo, me van a pedir comprobantes. Me van a pedir las planillas de caja, me van a pedir las planillas de INSS, me van a pedir las planillas internas, me van a pedir comprobantes de pago. Y a veces es un sancocho porque nada calza. Es correcto. Y entonces usted dice, bueno, pero aquí ¿cómo acomodo esto si toda la información es diferente? O inclusive muchas veces ni siquiera hay comprobantes de pago. Por conveniencia, por desconocimiento, por pereza. Entonces, realmente este es un tema, le lo digo así con claridad, este es un tema al cual hay que ponerle demasiada atención. Y es un tema descuidado. Claro. No, ¿y cómo se llama? Y ahí entran entonces servicios como los que da Labor Law, Correcto. que es la auditoría prelaboral. Es una revisión de todos sus expedientes, de todos sus procesos de planilla, para ver si estamos cumpliendo con lo mínimo, por lo menos a nivel laboral. Así es, así es. Esto es Hágale Números, presentado por Macis y Asociados. Macis y Asociados, contadores y consultores a su servicio desde 1984. Ofrecemos servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría y consultoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Nos pueden escribir al WhatsApp 8409-8020 o al teléfono 2271-0011 o escribirnos al correo electrónico info@macicpa.com. Esto es Hágale Números. Les recordamos que también pueden hacer sus consultas a través de nuestras redes sociales o por nuestra plataforma de Facebook Live acerca del tema que estamos en este momento tocando, como son los 7 errores más comunes que se cometen por los empleadores desde el reclutamiento hasta la desvinculación, o sea, hasta la salida del personal. Continuamos. ¿Qué debe incluir la carta de despido y por qué este documento es tan importante? Pues vamos a ver, don Néstor. Resulta que en el 2017 entró en vigencia la reforma procesal laboral. Y con la reforma procesal laboral se empezaron a dar una serie de interpretaciones sobre la carta de despido. Carta de despido con responsabilidad patronal, carta de despido sin responsabilidad patronal. Entonces hay que tener claro que cuando yo hablo de una carta de despido con responsabilidad patronal, es la carta donde se da término a la relación por voluntad del patrón. El famoso artículo 85, inciso D. Correcto. Y resulta entonces que cuando yo aplico el despido por voluntad del patrón, tengo que tener claro que se me pueden venir encima causas de discriminación laboral. O puedo enfrentar un despido respecto de una persona que está amparada en un fuero de protección. Entonces, echemos mano de qué es lo que dice el 404 del Código de Trabajo sobre discriminación y qué es lo que dice el 540 sobre fuero de protección. Teniendo en claro entonces que si yo tengo a una mujer embarazada, a una mujer en lactancia, a un trabajador que está afiliado a una organización sindical, son casos en los que yo tengo que tener extremo cuidado. Igual, cuando yo hablo de
un despido con responsabilidad patronal, cuando he tenido un empleado que se ha estado incapacitando permanentemente, hay temas de salud de por medio, cuando hay un empleado con circunstancias relacionadas con sus creencias, sus convicciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza, hay que tener cuidado. Entonces resulta que con ocasión de los diferentes pronunciamientos que ha emitido la Sala Segunda en aplicación del 404 de discriminación, resulta que ahora yo tengo que hacer un filtro. Cada vez que voy a despedir con responsabilidad patronal, tengo que tratar de analizar todo lo que está alrededor de ese despido para prevenir que no se me venga una demanda por discriminación, o para prevenir que no sea un caso que esté amparado, que esté cubierto por un fuero de protección. Ahora, la carta de despido, sí, tiene que ser un documento muy sencillo, que básicamente haga referencia a que es en aplicación del régimen de libre despido del artículo 85. Y no entremos en detalles, y lo más importante, no entremos a utilizar palabras que más bien nos van a embarrelar el escenario. Reestructuración, reorganización, reducción de personal, si no están sujetas a una comprobación o una verificación. Incluso en los despidos con responsabilidad patronal o únicamente aplica el sin responsabilidad patronal. Esto que acabo de decir para los despidos con responsabilidad patronal, porque era muy común que yo invocara reorganización, reducción, reestructuración. Esas palabras no las utilice, nada más genérico, por voluntad del patrono, con fundamento en el régimen de libre despido del 85 inciso D. Ok, entonces lo que yo le entiendo, don Luis, es que ahora incluso el servicio que ustedes dan de asesoría permanente es fundamental. Claro. Porque la carta de despido tiene que llevar una redacción específica para cuidarnos de esa normativa que usted indica. No solo eso, es el filtro. Claro. Colaboramos haciendo ese filtro en casos muy concretos donde la empresa tiene duda, precisamente para evitar que luego se le abra una contingencia. Porque ¿cuál va a ser la contingencia? Despedí, pagué una liquidación y unos meses después la persona me interpone un proceso de discriminación que tiene implícita una reinstalación al puesto como medida cautelar. Y entonces la persona viene y me dice, hola, aquí estoy de nuevo. Entonces hay que cuidar. Y el otro tema es cuando yo tengo que hacer una carta de despido sin responsabilidad patronal. En el despido sin responsabilidad patronal es importante también tener muchísimo cuidado e invocar realmente lo que corresponde a los eventos, a los hechos que dan fundamento a esa desvinculación. No agregar cosas que no corresponden. Y lo más importante, que lo que voy a poner en una carta de despido, inclusive ya para llegar al séptimo error, pues ya creo que por razones de tiempo, es lo siguiente. Señor patrono, haga una investigación, documente, tenga la evidencia, porque siempre piensa en su peor escenario. Y su peor escenario va a ser un litigio. Y en un litigio le van a pedir preaviso, cesantía, salarios caídos del artículo 82, daño moral y quién sabe cuántas cosas más de la lista, niño Dios. Entonces es importante hacer una buena carta de despido. Don Luis, tenemos una consulta en nuestras redes sociales. Don Luis nos consulta, ¿cómo funciona para el trabajador y el empleado del contrato cuando el patrono está fuera del país o contratan desde el extranjero servicios? Bueno, eso es interesantísimo porque precisamente es parte de las novedades que estamos encontrando. Y es ahí donde uno dice, bueno, ¿esto qué va a hacer? ¿Va a ser una relación laboral? ¿Va a ser una contratación por servicios? Porque desde afuera eso lo ven como una contratación freelance, donde no hay una relación laboral y resulta que el empleador está en la India, o está en Chile, o está en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, conozco el caso de una empresa que tiene una oficina abierta acá en Costa Rica y tiene negocios a nivel regional y su casa matriz está en Estados Unidos. Pero resulta que los empleados, los trabajadores que ellos ocupan para cada país, los contratan desde Estados Unidos. Y en Estados Unidos los sujetan a un contrato de servicios. Okay. Y entonces, vamos a ver, si yo no tengo una sede
una entidad jurídica en Costa Rica, de ellos se van a escabullir muy fácilmente, diciendo, eso es una contratación de servicios. Y como juega uno a veces con los chiquillos, lero, no me puedes hacer nada. O sea, y no hay posibilidad de hacer nada entonces. No, sí se puede demandar. Lo que pasa es que, vamos a ver, póngase en los zapatos del trabajador. Eso es un costo, claro, porque va a tener que ver cómo logra notificar a esa empresa en su sede en Estados Unidos. ¿Alguna otra consulta? Ok, usted me decía qué se debe tener a la hora de despedir, porque siempre existen contingencias, cómo protegernos como empleadores, o sea, como patronos, que es creo aquí un tema fundamental, que para ir dando cierre a esta conversación tan rica que quisiéramos hablar 2-3 horas más, ¿verdad? Yo le digo, a mí es que laboral me apasiona y por eso soy tan intenso conversando de esto y de los diferentes temas. Lo que le puedo decir es, señor patrono, vea, primero, efectivamente, consulte a un especialista. En segundo lugar, permítase hacer un diagnóstico de cumplimiento laboral en su negocio, para que le tomen la foto. ¿Cómo está usted? Y no solo que le digan en qué está mal, sino eventualmente cómo corregirlo. Pero hay un detalle importante cuando se trata de contingencias. Yo siempre le digo al cliente, vea señor, es muy importante que tengamos claridad del plan remedial hacia adelante. Pero no pierda de vista que el empleado se va a dar cuenta y entonces va a voltearse hacia atrás y va a decir, ¿y el pasado qué? ¿Cuándo lo resolvemos? Y resulta que ese pasado de años tiene un costo muy grande. Entonces, hay momentos en que yo le tengo que decir al cliente, vea, ¿sabe qué? Mejor sostengámonos. ¿Por qué? Porque no es viable financieramente resolver esto por los costos que tiene, sino que vamos resolviendo cada caso conforme se va presentando. Y entonces ahí utilizamos la figura de la conciliación laboral, la famosa ley 7727, sí, pero ya, sobre ya la eso solución alterna a conflictos. Ya es una medida a posteriori. Sí. Como usted lo indicaba anteriormente, es importantísimo a priori, ¿verdad? O sea, que los empresarios entiendan, hágale números, que es más necesario, es más importante la asesoría preventiva, la que da usted en Labor Law, o sea, que ir corrigiendo los errores, porque son muy caros. Entonces, la asesoría permanente, creo que le llaman ustedes así en Labor Law, que se ofrece a los empresarios, sean microempresarios, empresarios medianos o grandes empresarios, para tener esta solución, donde siempre hay una mano asesora, profesional, experta en temas laborales, porque siempre va a ser más fácil o más barato en este caso tener todo a priori, ¿verdad? No, como decía usted, corregir, porque siempre es sumamente oneroso ir a corregir, porque casi siempre nos toca pagar. Ahí lo que le puedo decir a nivel de cierre es, ojalá uno pudiera acompañar proyectos de emprendedores, donde arrancas de cero, donde vos lo vas llevando de la manito para que no cometan errores. Pero tristemente, don Néstor, son empresas en marcha, empresas con gran cantidad de errores. Pero bueno, ojalá permitan que uno se pueda acercar y dar esa asesoría preventiva. Y poquito a poco también ir corrigiendo las malas prácticas. ¿Por qué? Porque lo importante es, haciendo mención al nombre del programa, hágale números. Es más caro estar atendiendo juicios y arreglar problemas que empezar bien desde el día 1. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Hágale Números. Les esperamos todos los lunes a las 7 de la noche en Radio Costa Rica y por nuestras redes sociales en Facebook Live. Es esto, Hágale Números. Buenas noches. Esto fue Hágale Números,
con Néstor Macís. Para comunicarse con Macís y Asociados, escríbanos a info@maciscpa.com.